hoy nosotros vamos a exponer acerca de nuestro proyecto, que es acerca de la discapacidad visual. En específico, en ambulantes con discapacidad visual entre la edad de 50 años del paseo peatonal de Trujillo. Bueno, para contextualizar un poquito el problema, lo que nosotros hemos podido notar es que, por ejemplo, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en el año 2023, que 2.200.000 millones de personas a nivel mundial sufren de una discapacidad visual, puede ser total o ligera, ¿no? Y a su misma vez que el 1.100.000 millones de estos dicen que se podrían haber hecho una revisión, de lo cual se podrían haber curado, ¿no? El momento nosotros de visitar a este lugar, que fue el paseo peatonal, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de ellos. Decía, era una persona muy letrada, a pesar de que tenía una discapacidad visual, era una persona que tenía demasiado desenvolvimiento al momento de conversar con nosotros. Entonces, ¿qué nos decía él? Que en muchos de estos casos las personas que tienen discapacidad visual entre la edad de 50 y 60 años no necesariamente han nacido con esa discapacidad visual, sino que ya lo fueron adquiriendo en lo que va de su vida, ¿no? Y decía que muchos de ellos se podrían haber curado, pero lo que pasa es que no tuvieron suficientemente dinero, o otros que hubo negligencia médica por parte de los médicos, y entonces no tuvieron esa oportunidad de haberse curado a veces de la ceguera, ¿no? Bueno, para definir el problema que es la discapacidad visual, nosotros tenemos una idea previa, un conocimiento previo. La discapacidad visual es la pérdida de la ceguera, puede ser total o parcial, ¿no? Hay diferentes tipos de niveles de pérdida de ceguera. Por ejemplo, algunos tenemos miopía, otros tenemos lo que es, no sé, el cataratas, y eso se ve mayormente en adultos. Otros la pérdida de un ojo, puede ser nada más, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice la Organización de los Ciegos Españoles en el año 2021, que define la discapacidad visual como una disminución total o parcial de la visión, ¿no? Que puede ser evaluada mediante diferentes parámetros, como la discapacidad de leer a distancia o larga distancia, ¿no? Bueno, en las causas, cuando nosotros conversamos con ese joven, como le comentaba, nos decía que hay diferentes causas, pero nosotros tomamos como lo más importante estas tres, de las cuales él nos especificaba un poco, y decía que lo más importante puede ser que ellos mayormente se han visto por las lesiones oculares, como le dice el MINSA en el año 2022, que mayormente se da por accidentes laborales, deportivos, o otros también puede ser por domésticos relacionados con las lesiones como la principal causa de la discapacidad visual. ¿Qué nos decía él? Que en muchos de estos casos ya la ceguera se va obteniendo, mediante va ocurriendo su vida, tienen algunos problemas, no sé, a veces, por ejemplo, muchas personas cuando pasan muchos momentos en las computadoras, en los celulares, y otros que ya lo han tenido, pero también su nivel de ceguera va aumentando. Eso es lo que nos comentaba él. Uno puede ser las lesiones oculares, que decía que también puede ser por algunos accidentes, como le comentaba el caso de que ellos, por ejemplo, tenían ese nivel de ceguedad, pero al momento de hacerse una intervención médica, los médicos a veces, en vez de apoyarle, eran negligentes, entonces comenzaron ya a perder más, o a tener la pérdida total de la ceguera. Como otro punto también de las cosas, tenemos la ceguera congénita de nacimientos. En muchos casos ya muchos de los bebés que de hoy en día nacen ya con un nivel de ceguera muy, digamos, un poco bajo, u otro ya de la ceguera total. Por ejemplo, es el caso de mi familia, en que parte de mi familia tienen esa discapacidad de tener un poco lo que es la pérdida de la visualidad y del oído. Entonces ya es genético eso de mi familia, que no toda mi familia lo tiene claro, pero hay unos que sí, tienen un nivel así muy... Entonces eso se nota también, lo dice acá, ¿no? Ya puede ser genético que nacen, o algunos por unas deficiencias también al momento del embarazo, ¿no? Y otro de la tercera causa, tenemos la pérdida visual por glaucoma. En una investigación realizada por el señor Quispe en el año 2021, dice que puede ser lograr describirse como mirar a través de un túnel, y con el pasar del tiempo eso se puede llevar a una ceguera total. Entonces, otro de las causas sería la pérdida visual por glaucoma, y también, como le estaba mencionando, el caso de la catarata, que ya eso se ve, ¿no? Como le decía, en adultos de 50 años para arriba, que ya van teniendo problemas en su vista, le sale un tipo de carnosidad, que se le llama eso, ¿no? Sí.
Bueno, las consecuencias. Nosotros en el momento de conversar con el señor, el joven letrado, nos decía muchas de las consecuencias que ellos tenían al momento de llevar su vida del día al día. Y para nosotros fue un poco penoso y también nos ponemos en su lugar y entendimos, ¿no?, cuáles eran sus principales problemas que ellos tenían. Dentro de ellos tenían muchos, los cuales nos hablaba también una dificultad o limitación en la educación. Entonces nos decía él que si bien el Estado trataba de inculcar o de meter un apoyo para ellos, para que se les pueda enseñar en la educación, esto no ha sido de acogimiento, ya que no se ha podido desarrollar bien. Muchos de ellos lo terminan por dejar, o los mismos profesores no se toman el tiempo porque no quieren tomarse ese lugar para poder enseñarles bien, ya que puede ser, no sé, como ellos lo pueden tomar así como, por ejemplo, una carga, mejor dicho, y mayormente se tratan solamente de enseñar a los alumnos que sí están aptos al 100% con sus capacidades, y como que discriminan un poco a los jóvenes con esta discapacidad. Los que nos dicen, ¿no?, la falta de recursos educativos adaptados a la gente con discapacidad visual. El Estado también no se hace tanto cargo de estas personas, por eso es que ellos también tienen mucha dificultad al momento de llevar su educación, ¿no? La otra, la pérdida de oportunidades laborales. Algo que pude notar yo en el momento de investigar, conversar con ellos, dijeron que no todos tienen esa oportunidad de laborar en algún trabajo, pero que sin embargo ellos no se consideran, por ejemplo, los que salen así de las calles a tratar de vender algo, a tratar de, no sé, de desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, el señor cantaba, no sé, él decía: yo no soy mendigo, sino yo soy una persona que trabaja, ya que la vida lo ha tratado así, decía él, ¿no? Entonces, la pérdida de oportunidad laboral, ellos no podían tenerlo, pero sin embargo hay entes que sí apoyan. Por ejemplo, ellos tenían una asociación que está en la Avenida España, y donde ellos tenían ¿cómo se llama?, un tipo de terapia de masaje. Entonces ellos ahí podían trabajar y todo. Pero el señor nos indicaba que a pesar de ello no tenían mucha acogida tampoco, ¿no? Por eso que tenían que buscar sus oportunidades, como por ejemplo el señor cantaba y su esposa también lo apoyaba. El señor decía que era un cantante que, digamos, profesional, porque lo practicaba desde los 12 años. Entonces nosotros, al poder notar que a pesar de su discapacidad, el señor todavía tenía esa oportunidad y tenía esas ganas de salir adelante y de no haberse quedado y desarrollar una habilidad más a pesar de tener la ceguera, ¿no? Entonces, como tercer consecuencia, también tenemos que los riesgos de ser víctimas de discriminación y prejuicio. Muchas de las personas, a veces nosotros vemos cieguitos y decimos: no, es un inválido, ¿no?, porque no tiene oportunidad de nada, que no puede hacer nada, pero sin embargo no es así. Esta persona, por más de que tuve la ceguera, es una persona muy letrada, como le indicaba. Sabe expresarse, tiene demasiado dominio del escenario, tiene cultura, sabe muchas cosas, ha participado en eventos deportivos, en eventos de ayuda social a sus demás compañeros, se ha desarrollado y se desenvuelve de buena manera. Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? Que las personas con discapacidad visual también son personas de riesgo de sufrir de abusos. Puede ser esos casos, en muchos casos. Discriminación, siendo víctimas de los prejuicios en los colegios, ¿no? A veces las personas con ceguera lo podemos discriminar en algún lugar, o hay personas, como por ejemplo nos comentaba que ellos en el PCA personal no tenían mucho apoyo de la policía, y que habían casos en que las personas lo miraban de mala manera, y algunos policías que sí los ayudaban y policías como no. Dicen que para todos hay todo tipo de personas. Decía él que cuando hicimos una pregunta de los mitos que tenemos nosotros acerca de ellos, nos decía que nosotros podemos pensar de que ellos pueden ser personas que no tienen algún estudio, que son personas, digamos, ignorantes, pero ellos también a la misma vez pensaban que nosotros lo vemos de esa manera. Entonces, ¿cómo nosotros nos pudimos dar cuenta de que son personas que también tienen habilidades y también tienen conocimiento? Fue el momento de acercarnos, y decía: bueno, al momento de acercarte, tú ya puedes entrar en sus zapatos y entender más o menos su perspectiva de ellos y saber cuáles son sus necesidades. Entonces, ese era otro de los riesgos, ¿no? Acerca de su discapacidad visual. Sobre la importancia de nuestro proyecto que estamos abordando sobre la discapacidad visual, es mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, para fomentar la inclusión, ya que estas personas, tanto como nosotros, deben tener las mismas oportunidades y no ser discriminados por sufrir alguna enfermedad. Además, ayudándonos,
estamos enriqueciendo la sociedad, fomentando la empatía entre todos nosotros. Y de acuerdo a ello, hemos planteado 3 alternativas de solución, las cuales son los talleres de actividades artísticas para estas personas que nos muestren sus habilidades, ya puede ser en una manualidad o en una cerámica. También los talleres para aprender a hacer masajes, ya que ellos se pueden favorecer tanto económicamente como emocionalmente. Económicamente ellos cobrarían por hacer este trabajo, y también emocionalmente, ya que ellos no se sentirían que ellos no sirven o no influyen hacia la sociedad. También charlas para que conozcan sus derechos. En esto nos planteamos que la mayoría de estas personas no conocen sus derechos, por lo que ellos se sienten como una carga hacia la sociedad, como que estorban. Pero ya conociendo sus derechos, ellos podrían concientizar a que ellos pueden influir muy bien en la sociedad. Por ello tenemos las 3 conclusiones, que trabajar en el tema de la discapacidad visual implica un gran compromiso con todos los seres humanos. También promueve la independencia económica de los participantes al enseñarles habilidades que les permiten generar ingresos. También a través de las charlas informativas, como estaba mencionando, se sensibiliza a las personas con discapacidad visual sobre sus derechos y empoderarles para exigir igualdad de oportunidades, ya que todos somos seres humanos y merecemos un respeto. Muchas gracias.